Vamos a iniciar, mis hermanos, un interesante tema. Seguramente para muchos de ustedes será un buen repaso. Espero que sea un buen repaso. Pero vamos a estudiar esto por causa también de hermanos recién convertidos que necesitan también fortalecerse y cimentarse en los primeros rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Y este seriado de lecciones va a tratar acerca de el Espíritu Santo y su obra. Así que les invito a todos a que tomen nota, tomen en sus apuntes y estén bien concentrados para esta temática, porque es uno de los pilares de la doctrina de Cristo que pregonamos las iglesias del Señor y que exponemos ante los demás para mostrar la verdad acerca de la verdadera obra que hace el Espíritu Santo hoy día, en contraste con aquella obra que efectuó en los inicios de la iglesia. Obran de manera diferente, su modus operandi es diferente, aunque el propósito siempre fue uno solo. Por eso yo les invito, mis hermanos, entonces a que prestemos mucha atención a este seriado de lecciones que inicia hoy sobre el Espíritu Santo y su obra. El primer tema que vamos a ver en esta noche es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero dado lo amplio que es este asunto, este tema, lo vamos a dividir en dos partes, este estudio. Y esta es la primera parte sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Muchas dudas, muchas incertidumbres, muchas doctrinas, muchas creencias hay con respecto a este tema. Algunas denominaciones enseñan que este bautismo se puede recibir a pesar de que Efesios capítulo 4 verso 5 dice que para los cristianos hay solamente un bautismo. Y aunque la Biblia menciona varios bautismos, el que necesita el pueblo de Dios es uno solo. Los otros fueron incidentales y tenían propósitos especiales sujetos a una época o a una ocasión que luego nosotros examinaremos cuando entremos en materia sobre ello. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Dicen las denominaciones que se trata de un sentimiento de éxtasis, de un descenso de un misterioso y sobrenatural poder de Dios sobre la persona, y que al recibir esto, el bautismo en el Espíritu Santo, la persona, dicen, queda sellada y es salva y no podrá perderse. Esa es una creencia. Otros dicen que el bautismo en el Espíritu Santo se siente como un fuego interior, y realmente confunden lo que son las emociones en medio de esos cultos avivados con lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a mirar entonces, hermanos, los orígenes de este tema, porque generalmente estudiamos su desarrollo a lo largo del Nuevo Testamento, pero el bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Es importante entender esto, y sería bueno entonces comenzar por esto, por el principio, ¿no? De dónde emergió la idea de que alguien sería bautizado, algunos serían bautizados en el Espíritu Santo. Esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro y todos los apóstoles allí reunidos en el aposento alto fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso lo leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que dice que llegado el día de Pentecostés, estando todos los apóstoles unánimes, juntos, vino un estruendo recio del cielo que cayó sobre el lugar donde ellos moraban, y entonces fueron llenos todos del Espíritu Santo, llenos del poder evidentemente del Espíritu Santo, porque este ser, esta tercera persona de la deidad que llamamos el Espíritu Santo,
No descendió literalmente en persona a poseer los cuerpos de los apóstoles, que esa es otra creencia también que es equívoca, errónea. Cuando dice que descendió el Espíritu Santo, en realidad se refiere a que descendió poder del Espíritu de Dios y que los apóstoles fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Es prácticamente una metonimia lo que hay allí. Se dice Espíritu Santo para hablar del poder del Espíritu Santo. Metonimia es la figura del lenguaje que menciona una palabra en representación de otra, la causa por el efecto o el efecto por la causa, y en este caso se dice fueron llenos del Espíritu Santo, pero en realidad fueron llenos del poder que les dio, que les concedió ese día el Espíritu Santo. Y resulta que los acusaron de que estaban borrachos por el estruendo que hubo en ese momento. Algunos de los habitantes de Jerusalén. Era una fiesta nacional, había aproximadamente 1.200.000 de habitantes en Jerusalén, según los registros históricos que arrojan los libros de Flavio Josefo, y dice que Pedro se puso en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos, mis compañeros, los apóstoles que me acompañan, no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Buen argumento, porque en la cultura judía, en la cultura hebrea, a esas horas nadie se emborrachaba. Y luego dice el apóstol Pedro que lo que está sucediendo, lo que acaba de acontecer en ese instante, era lo dicho por el profeta Joel, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, todo el evento, ese estruendo, la caída del poder de Dios sobre los apóstoles, esa investidura y dotación de esos dones milagrosos que recibieron a partir de entonces, era algo que ya estaba escrito. Era algo que hace unos 800 años antes se había predicho por el profeta Joel. Mas esto que está sucediendo es lo dicho por el profeta Joel, es lo que dice Pedro. Y en las líneas subsiguientes el apóstol comienza a referir palabra por palabra esa profecía que describía el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, como vamos a ver, no quiere decir esto que absolutamente todos los detalles de la profecía de Joel se cumplieron en ese día, sino que inició el proceso del cumplimiento. Comienza a cumplirse esta profecía a partir del día de Pentecostés. Pero hoy no vamos a leer Hechos. Hoy vamos a mirar entonces directamente la fuente, la raíz del asunto, que es precisamente la profecía de Joel. Pedro estaba citando realmente Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Ahí me equivoqué en la referencia, bien pueda corrigen. Y dice el verso 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Observen ustedes, hermanos, lo que describió el profeta, vislumbrando un tiempo futuro, porque Joel vivió aproximadamente 800 años antes de Cristo. Vislumbró hacia el futuro porque Dios le dio ese poder de poder mirar, ¿sí? Observar lo que 800 años adelante se iba a acontecer, y derramaría su espíritu sobre toda carne, y profetizarán. ¿Qué significa profetizar? Hablar de parte de Dios, hablar directamente de parte de Dios. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Muchas personas durante ese periodo, en el tiempo en que se empezara a cumplir esta profecía, iban a ser llenos de dones sobrenaturales. Ancianos, jóvenes, hijos e hijas,
iban a ser llenos del poder del Espíritu de Dios, es lo que dice esta profecía, y también sobre los siervos y sobre las siervas, aún sobre esclavos, gente que estaba sujeta a servidumbre en aquella época. Dios no iba a hacer excepción con ellos, iba a derramar su poder de su Santo Espíritu, y dice en aquellos días, señala un periodo de tiempo. Joel, como está en el pasado de ese evento del día de Pentecostés, vislumbra el asunto hacia el futuro. En aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Describe más eventos que vienen después de Pentecostés. Prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Este lenguaje es un lenguaje que describe un periodo de crisis en el mundo, de crisis particularmente en la tierra de Judea o de Palestina, como se le llama hoy. Sangre significa guerras, asesinatos, crímenes. Fuego y columnas de humo implica crisis, guerra, lo que iba a sobrevenir después de que se derramara el Espíritu Santo. Y luego viene un lenguaje muy confuso, muy difícil, que para algunos significa que el bautismo del Espíritu Santo va a ocurrir antes del fin del mundo, porque dice el verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sin embargo, más adelante vamos a tener la oportunidad de estudiar un tema muy importante que nos ayuda a entender estas profecías, y es acerca del lenguaje figurado en las profecías. Estas descripciones del verso 31 son metafóricas, representativas, simbólicas, ¿sí? Ahora, de hecho hay una expresión que, si se pudiese traducir en un lenguaje más moderno, esa expresión que dice y la luna en sangre, no es que literalmente ese cuerpo celeste, la luna, literalmente se va a convertir en sangre, como creen los católicos que ocurre con la Eucaristía, que el jugo de uva, que ellos llaman vino, literalmente se convierte en la sangre de Cristo. No se refiere a eso. En la época antigua y en el Medio Oriente, a los eclipses lunares no se les llamaba eclipses. La palabra eclipse es una palabra más moderna. En aquella época a ese fenómeno celeste se le llamaba luna de sangre, porque siempre en los eclipses lunares la luna se tiende a tornar roja. Entonces es simplemente una frase muy común en aquella época que nosotros malinterpretamos hoy día, y dice y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Iba a ser un periodo de tiempo en el cual Dios ofrecería la salvación, obviamente a través del Evangelio, como podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, el epicentro, el lugar donde iba a empezar a ser predicado el Evangelio, dice, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y comenzaría primeramente el Señor a llamar a los judíos a que se convirtieran a Cristo. Muchos judíos rechazaron a Jesús, pocos judíos aceptaron, reconocieron que Jesús era el Mesías y se convirtieron al cristianismo abandonando las prácticas judaicas. Y ese contraste de muchos siendo infieles y pocos siendo fieles a Dios, esos pocos eran el remanente, dice, y entre el remanente al cual él habrá llamado, porque lastimosamente no todos los israelitas acataron el evangelio, sino solo un poco, un remanente de los judíos fueron los que escucharon la voz de Dios, ¿no? Aquí el remanente evidentemente es el remanente judío. Muchos interpretan ese versículo 32 diciendo que el remanente son todos los cristianos hasta el son de hoy, pero eso es cortar de su contexto la frase el remanente. Habla de Jerusalén, habla del monte de Sión, habla de Israel, y allá comienza el derramamiento del Espíritu Santo, allá llama aquel remanente. De hecho, de ese tema habla Pablo, el apóstol Pablo habla profundamente acerca del remanente en la epístola a los Romanos en el capítulo 11, para que ustedes, mis hermanos,
se deleiten estudiando y leyendo ese capítulo de la carta a los romanos. Pero bueno, ese no es nuestro tema en esta noche. Podemos ver entonces que el día de Pentecostés lo que ocurre realmente es el cumplimiento de una profecía de este profeta, el profeta Joel. Cayó el Espíritu Santo y llenó de poder a los apóstoles. Luego siguió traspasando ese poder en la medida que ellos imponían manos sobre un resto de discípulos, pero era una profecía que se había pronunciado hacía 800 años antes del apóstol Pedro ponerse en pie con los 11 y empezar a anunciar el evangelio allá en Jerusalén en ese maravilloso Pentecostés. Maravilloso porque todos deberíamos saber que en ese día nació nuestra institución, nació la iglesia del Señor Jesucristo y desde ahí se expandió por el mundo entero. Bueno, vamos a empezar a desglosar la profecía, porque dice el profeta Joel que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Y nos preguntamos, ¿qué significa esa expresión, toda carne? ¿Cuál es el significado de esa frase? Toda carne. No puede ser tan universal. No podemos tomarla tan literal y tan abierta, porque eso trae consecuencias de interpretación y de hecho oposición de otros textos de la Escritura. Joel dice en el capítulo 2, verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa esa expresión, toda carne? Bueno, Primera de Corintios 15:39 nos muestra que no es tan amplia la expresión y que no involucra a todo ser vivo como aparentemente pareciera, ¿no? Porque dice Primera de Corintios 15:39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, la de los seres humanos. Hay hombres, el término hombres no se refiere netamente al género masculino, sino que involucra el femenino también, es la raza humana. Hay dos palabras que en la Biblia se tradujeron hombres, palabras griegas. La primera es aner, que significa el macho, masculino, y se traduce hombre. Pero hay otra palabra griega que es andropos, andropos. De ahí viene el término antropología, que es el estudio del ser humano. Andropos significa el género humano o los hombres, incluyendo en esta expresión también el género femenino. Una carne es la de los seres humanos, aquí el término es andropos. Otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces no podemos tomar ese texto de Joel que cita Pedro en Hechos capítulo 2 verso 17 y decir que toda carne significa entonces que sobre todo ser vivo el Espíritu Santo iba a ser derramado. No necesariamente, no es así, sino que hay limitaciones con esa expresión. Yo no creo que Dios fuese a derramar su Santo Espíritu sobre los animales. Eso es inaceptable, inadmisible desde la interpretación correcta de las Escrituras. Una interpretación sensata no permite eso, y menos este texto también. Entonces, mis hermanos, ¿qué implicaba entonces esa expresión, que el Espíritu Santo se derramara sobre toda carne? Sobre toda carne, ¿qué significa entonces? Evidentemente, a la luz de este texto, estamos obligados a limitar esa expresión. Noten cómo una expresión tan amplia, mis hermanos, comienza a limitarse. Mientras que en el mundo evangélico, ellos creen que sobre cualquier persona el Espíritu Santo puede caer y llenarlos de ese poder y ser bautizados en el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que una expresión que parece universal, amplia, comienza a tomar sus límites, a mostrar sus linderos. No toda carne es la misma carne. Evidentemente sobre los animales Dios no derramaría su Santo Espíritu. Así que por este texto podemos establecer que Joel capítulo 2 limita el derramamiento del Espíritu Santo a los hombres, el género humano, y no cualquier ser vivo. Ahora, obviamente, aún con esta limitación que acabamos de hacer, los hombres, el género humano,
todavía queda amplia esa expresión, toda carne, o sea, sobre todo ser humano. ¿Será así? Tampoco lo creo. Porque esto implicaría, mis hermanos, entonces que el Espíritu Santo tendría que ser derramado o entregar su poder a los fornicarios, a los idólatras, a los borrachos y a los hombres pecadores, porque todos los hombres, ¿no? Sobre toda carne sería entonces sobre todos los hombres. Obviamente los pecadores quedan excluidos de recibir el derramamiento o el bautismo en el Espíritu Santo. La expresión toda carne es una que se limita aún más que hablar del género humano. Y para esto hay que entender entonces, mis hermanos, el marco histórico, el marco cultural y esta frase a qué marco cultural se sujeta. En nuestra época, hablar de la humanidad, de los hombres, de toda carne humana, cuando hablar, si llegamos a mencionar o a referirnos a los seres humanos, a los que habitamos el mundo, ¿cómo los clasificaríamos? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo los clasificaríamos? Los clasificaríamos por colombianos, estadounidenses, mexicanos, y según la nación, así mismo nos referiríamos a ellos. Así hacemos hoy día. Este es venezolano, este es ecuatoriano, este es estadounidense, él es colombiano, y así es que clasificamos nosotros a los hombres o al género humano. Pero así no se clasificaba la humanidad en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Pablo, en los días de Pedro. En aquella época, el mundo se dividía, y según las escrituras, porque vamos a centrarnos en lo que muestran las escrituras realmente, las escrituras clasificaban el género humano en dos grupos nomás, dos grupos, y para ello vamos a mirar este texto, Romanos capítulo 2 del 9 al 10, habla de tribulación y angustia. ¿Sobre quién? Sobre todo ser humano, toda criatura, los hombres, andropos, todo ser humano que hace lo malo. Pero observen cómo los categoriza la Sagrada Escritura. En aquel entonces eran divididos en judíos y gentiles o griegos. Aquí se dice griegos porque el idioma universal era el griego, y pues así se referían a los gentiles, a los extranjeros. Judíos y griegos, judíos y gentiles. El conjunto de estos dos, que era todo ser humano. Ahí tenemos Romanos capítulo 2, verso 9. Entonces, cuando Joel predice que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, es decir, sobre todo ser humano, sería o involucraría a judíos y a gentiles. Ahora, no sobre todo judío. Dios no iba a derramar su Santo Espíritu sobre Barrabás, sobre Caifás, sobre los judíos pecadores, de ninguna manera. Y no sobre todo gentil. Dios no iba a derramar su Santo Espíritu sobre Nerón César, sobre Tiberio y sobre todos los gentiles paganos y pecadores e idólatras que habitaron el mundo en aquel entonces. Más bien, todo ser humano o toda carne se refiere a cierto grupo selecto dentro de los judíos y a cierto grupo selecto dentro de los gentiles. Probablemente ciertos hombres judíos que representen todo el género judío, toda la raza judía, y ciertos hombres gentiles que representaran toda la raza gentil o todo el resto del mundo. Dios elegiría según su presciencia a ciertos individuos, derramaría su espíritu sobre ciertos individuos judíos, bautizarían el Espíritu Santo a ciertos individuos gentiles, y cuando esas dos cosas se cumplan, podría decirse se ha derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne, es decir, los representantes de toda carne, de los judíos y de los griegos. Y esto lo hemos cumplido en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, se cumplió la primera parte de la frase toda carne, es decir, se derramó sobre los judíos. Y de repente vino del cielo un estruendo,
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué grupo de individuos, de qué nación, de qué raza eran ellos? Bueno, el verso que sigue dice, moraban entonces en Jerusalén, ¿qué clase de individuos? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí podemos decir, ¿se cumplió la parte que dice, derramaré de mi espíritu? Sí, esa parte comenzó a cumplirse ahí. Pero podemos decir aquí que se cumplió la parte que dice sobre toda carne. No, aún no. Apenas aquí se cumple la mitad o digamos en lo que se dividía la humanidad, la forma en que se categorizaba la humanidad en aquel entonces, judíos y gentiles, apenas cayó sobre los judíos. No podía decirse en ese día de Pentecostés que se derramó sobre toda carne, que la frase toda carne también estaba cumplida a plenitud. Esa parte se cumpliría 10 años después. 10 años después del día de Pentecostés. ¿Cuándo? Cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, que era gentil, y a los de su casa, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes eran? Cornelio y los de su casa. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que lo estaban acompañando, se quedaron atónitos de que también sobre quienes, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos, fue una profecía que dijo Joel, será derramado sobre toda carne. Pero tenemos que entender esa frase toda carne en su contexto y en su marco cultural, viendo a la luz de la Biblia, la humanidad se dividía en dos géneros, judíos y gentiles. Sobre los judíos se derramó el día de Pentecostés, pero no sobre todos los judíos, no sobre los pecadores, sino sobre los apóstoles del Señor. Y 10 años después, los gentiles fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero no todo gentil, sino Cornelio y los de su casa. De hecho, algunos por ahí dicen que Cornelio no fue bautizado con el Espíritu Santo, pero ustedes siguen leyendo estas líneas y Pedro lo que hace es recordar la promesa de Jesús cuando les dijo, Juan os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro se acuerda de eso, indicando que lo que ocurrió con Cornelio fue el bautismo en el Espíritu Santo. Negar que sobre Cornelio cayó el Espíritu Santo o negar que él fue bautizado con el Espíritu Santo es entonces contradecir la frase toda carne. Tendríamos serios líos ante esa frase toda carne que implica judíos y gentiles. Evidentemente el Señor cumplió su promesa sobre toda carne, pero ¿cuál carne? Judíos y gentiles. Todo individuo judío, todo individuo gentil, no, sino ciertos hombres elegidos por Dios que representaran a los judíos y ciertos hombres elegidos por Dios que representaran a los gentiles, a la luz de la Escritura, los apóstoles y la familia de Cornelio. Entonces creo que ahí queda resuelto el dilema del significado de la expresión toda carne. Pasemos al siguiente punto. Los días en que operó el Espíritu Santo. La profecía de Joel, citada por Pedro el día de Pentecostés, nos dice que el Espíritu Santo iba a operar milagrosamente. Hijos e hijas, ancianos, jóvenes y esclavos, siervos y siervas, iban a ser dotados de poder, iban a profetizar, iban a hablar en lenguas, iban a tener dones milagrosos y a hacer obras poderosas por el poder de Dios. Pero eso no iba a ser por siempre. Nosotros hoy día todos estamos de acuerdo o enseñamos que los dones del Espíritu Santo cesaron en el primer siglo. Así que esta profecía de Joel es muy
muy apropiada para mostrarle a las personas que eso del bautismo en el Espíritu Santo y de la operación sobrenatural del Espíritu Santo no iba a ser algo que iba a durar por siempre, por toda la edad de la iglesia, sino por un tiempo limitado. Y es que Joel señala unos días en los que dice, ahí va a operar el Espíritu Santo, los días que operó el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos días? Joel 2:29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. ¿Cuándo? En aquellos días. ¿Son los días antes del fin del mundo? ¿Son todos los días de la dispensación cristiana? No. Dice el profeta, dice Pedro, citando a Joel, en Hechos 22:16, ¿cuáles son esos días? Los llama bajo esta expresión, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Es una época, no se refiere a toda la dispensación cristiana. Algunos interpretan que los postreros días son toda la dispensación cristiana, pero aquí claramente vemos qué tiene que ocurrir durante los postreros días, qué tiene que suceder en los postreros días. Tiene que derramarse el Espíritu de Dios, tienen que haber profecías, tiene que haber visiones, tiene que haber sueños, y de hecho podemos agregar, tiene que haber el resto de dones espirituales. ¿Durante qué tiempo iba a operar el Espíritu Santo de esa forma? Ahí lo dice, en los postreros días. Ahora, nosotros sabemos que ese tipo de operaciones no suceden hoy día, que lo que hacen las denominaciones es un fraude, un engaño, y que están engañando a aquellos feligreses porque realmente afirman que hacen señales, pero realmente no las hacen ni las pueden hacer. Ellos no pueden resucitar muertos, ellos no sanan mancos, ellos no hacen las obras sobrenaturales que hicieron los primeros discípulos y que hizo Jesucristo mientras pisó la tierra. Entonces, ¿esto qué evidencia? Evidencia sencillamente que no estamos en los postreros días, porque es en los postreros días o en aquellos días señalados por el profeta en que el Espíritu Santo operaría de esa manera sobrenatural. Es un tiempo indicado, un tiempo referido, descrito, llamado los postreros días. ¿Qué periodo de tiempo involucró esta frase? Bueno, dejemos que el mismo Pedro, que es el que está citando a Joel, responda. Primera de Pedro capítulo 1, versos del 19 al 20. Está hablando del sacrificio de Cristo aquí. Habla de la sangre preciosa de Cristo, del Cordero sin mancha y sin contaminación. Habla de la cruz, habla del episodio de la cruz donde Jesús derramó su preciosa sangre. Y observen lo que dice en el verso 20. Ese sacrificio de Cristo fue un suceso que estuvo en la mente de Dios en la eternidad. Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero no se llevó a cabo en la era patriarcal, se llevó a cabo fue en la era mosaica. Ahora, no se llevó a cabo al principio de la era mosaica, no se llevó a cabo en la mitad de la dispensación mosaica, en el periodo de los reyes o después del cautiverio, no, sino que se manifestó en los últimos días de la era mosaica. Esa es la expresión, los postreros tiempos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, Pedro, ¿qué está diciendo? ¿O qué nos está mostrando la Escritura con respecto al entendimiento que tenía Pedro sobre la expresión postreros días? Para Pedro, la frase los postreros días o los postreros tiempos correspondían a la época en la que Jesús murió en la cruz, a la época en que el sacrificio no se preparó porque fue en la eternidad, sino se manifestó, se llevó a cabo, manifestado ese sacrificio de Cristo, ese derramamiento de su sangre. ¿En qué época? En los postreros tiempos. Por ende, esa frase, los postreros tiempos,
no aplican en este respecto, en estos contextos, no aplican a la era cristiana, porque Jesús cuando murió, no murió bajo la dispensación cristiana, murió bajo la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y muere bajo esa dispensación. Y luego comienza la era cristiana, ¿no? Pero se manifestó el sacrificio en los postreros tiempos. Se manifestó en los, ¿qué es por la palabra postrero? ¿Qué significa? Es sinónimo de últimos, últimos días, últimos tiempos. Últimos días ¿con relación a qué? Es la pregunta. No con relación al fin del mundo, no con relación a otra cosa, sino al fin de la edad de Moisés, al fin de la era de la ley, al fin de la dispensación mosaica. Esos últimos días en que se acababa la dispensación mosaica, esos eran los postreros tiempos que vislumbró Joel, y en ese marco de tiempo se derramó el Espíritu Santo a partir del año 33, en el día de Pentecostés, y por un periodo limitado de ahí en adelante, llamado los postreros tiempos, operó sobrenaturalmente el Espíritu Santo. Ese es el primer siglo. Por eso nosotros enseñamos, hermanos, que los dones espirituales cesaron en el primer siglo, porque fue el marco de tiempo que señaló el profeta Joel, y que Pedro lo llama los postreros tiempos o postreros días, y que en el entendimiento de Pedro, como podemos notar aquí, se refería a los últimos días de la ley, o los días en los que Cristo fue crucificado, los días en que se manifestó el sacrificio de Cristo. Para corroboración de lo anteriormente dicho, Hebreos capítulo 1 también nos muestra que el escritor de esta carta, que probablemente fue Pablo, creyó que él estaba, en la época en la que él estaba viviendo eran los postreros días. Observen, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, cuando habló Dios en otra época, en otro tiempo. Aquí el escritor de Hebreos está mirando hacia el pasado, mira hacia atrás, en otro tiempo, a los antepasados. Aquí los padres es los antepasados. ¿Por medio de quién les habló? De los profetas, dice por los profetas. ¿Cuál fue la dispensación en la que Dios habló por medio de los profetas? La dispensación mosaica, evidentemente. Está diciendo, en otra época, en otro tiempo, habló a nuestros antepasados por los profetas en otro tiempo. Pero, observen, cuando escribió esta carta, el escritor dijo, en estos postreros días, o sea, su época, su tiempo, cuando él escribió la carta, y precisamente, cuando dice en estos, es su tiempo presente. Un error de muchos a la hora de leer la Biblia es que cuando leen en esto, inmediatamente a la mente se les viene 2022, ya en la época. Leen la Biblia en tiempo presente, y pues eso es un error. Uno cuando interpreta las escrituras debe ubicarse en el espacio y en el tiempo en que ella fue escrita. En estos postreros días. ¿Qué año era cuando se escribió la carta a los hebreos? Se calcula que fue cerca del año 64, 65 después de Cristo. Esto que nos demuestra que la época en la que Pablo escribió la carta a los hebreos, para él eran los postreros días. ¿Cuáles días? Los últimos días ¿de qué? De la dispensación mosaica. A propósito, toda la carta a los hebreos tiene una dedicatoria contra la ley, una dedicatoria a hablar del fin de la ley, de los tipos y figuras, de cómo cesaron los sacrificios, en fin, para dar paso al nuevo pacto. Esa es la temática de la carta a los hebreos. Por ende, los postreros días de los que habla aquí el escritor eran los últimos días del judaísmo. Como Juan, el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, ya es, porque él estaba viviendo en ese marco de tiempo en que el Espíritu Santo operó. Pero vamos a hablar del límite, porque las sectas, las denominaciones que dicen que hacen todos estos dones, llevan a cabo todos estos dones sobrenaturales, dicen que esos dones van a perdurar hasta el fin del mundo, hasta la venida final de nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. Ese periodo llamado postreros días, por Joel, que cita Pedro y que leemos en el Nuevo Testamento,
tenían un límite de tiempo. Y es el profeta Joel el que traza, el que delinea ese límite para ese marco de tiempo llamado los postreros días. En Joel capítulo 2 del 30 al 31 nos dice cuándo culmina ese periodo. Recuerden que la profecía comenzó diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hijos, hijas, ancianos, ancianas, siervos, sobre todos ellos derramaré mi espíritu. Van a profetizar, van a hacer señales, prodigios, van a tener visiones. Pero después anuncia el profeta Joel que vendría un tiempo de crisis, descrito como sangre, fuego, vapor de humo. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el terminus ad quem, el día final de los postreros días que él menciona en el verso 28. Antes que venga, y le llama el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y terrible de Jehová era el día final, el límite de tiempo para esos postreros días. Era el límite de tiempo también para la operación sobrenatural del Espíritu Santo, para la impartición del bautismo en el Espíritu Santo y para que perduraran estos dones de revelaciones, sueños, profecías, visiones, etc. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es ese día? He aquí, hermanos, el detalle y la razón del por qué tropiezan las denominaciones. Cuando la mayoría leen esta expresión, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, inmediatamente se les viene a la mente el fin del mundo, el fin del universo, la venida final de Cristo para juzgar vivos y muertos. Pero para resolver el dilema, para poder interpretar esa expresión, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, ¿dónde debemos investigar? Obviamente en la Biblia, pero ¿en qué parte? ¿Por qué no permitimos que sea el mismo profeta Joel quien nos conteste para él qué era el día grande y espantoso de Jehová? En la mente de Joel, el que profetizó, el que dio la predicción, pues que él nos diga en su pensamiento cuál era el día grande y terrible de Jehová. No podemos nosotros tomar este texto, tomar esa frase e interpretarla a nuestro gusto. Dice el mismísimo apóstol Pedro que citó a Joel: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para que uno la tome a nivel personal y con su imaginación y opinión empiece a dilucidar y diga: ay, los postreros días son tal fecha, como hicieron por ejemplo Guillermo Miller, el que fundó los adventistas. Él puso un tiempo límite para los postreros días y dijo que era 1845, y todos aquellos que iniciaron con ese movimiento se fueron para una montaña a esperar el rapto y pues se quedaron esperando. Después Guillermo Miller dijo: no, yo me equivoqué, eran 1846, y volvieron otra vez a la montaña y se quedaron esperando. Y así muchos han fracasado señalando la fecha del día grande y terrible de Jehová. Pero en este contexto, mis hermanos, ese día grande y espantoso de Jehová, grande y terrible, dice Pedro, dice terrible, Joel dice espantoso, son sinónimos. Comparen Hechos 2 con Joel 2. En el pensamiento del profeta, en el pensamiento de Joel, este día no era otro sino el día en que Jerusalén y todo el pacto judío y toda la dispensación mosaica iba a acabarse. Observen el día señalado por él. Era un día en que irían por la ciudad. Estamos en el mismo contexto de Joel capítulo 2, pero estamos leyendo desde el verso 9 al 11. Dice: irán por la ciudad. No dice irán por el mundo, por la galaxia, por el universo. No, irán por la ciudad. Correrán por el muro. Habla de una ciudad amurallada, rodeada por muros. Bogotá no es amurallada, ¿no? Es Jerusalén. Correrán por el muro, subirán por las casas y entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él, y observen cómo coordina con la profecía de ahorita: temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército,
porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y observen, Joel cita este día antes, en el verso 11, porque grande es el día de Jehová y muy terrible o muy espantoso, como dice, Pedro dice terrible, espantoso. ¿Quién podrá soportarlo? Para Joel, para el profeta, ¿cuál era el día grande y terrible de Jehová? No era el fin del mundo. En la mente del profeta era un día en que la ciudad de Jerusalén, la ciudad con muros, la ciudad de Jerusalén, sería destruida por los ejércitos romanos. Ese era el día grande y terrible de Jehová. El contexto mismo lo demanda, el contexto del profeta Joel. Pero asimismo otros profetas se refirieron a ese día. Observen, Zacarías, capítulo 14, del 1 al 2, dijo así: he aquí, el día de Jehová viene, hablando del mismo evento, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Para Zacarías, el día de Jehová, ¿qué era? ¿Sería el día del fin del mundo? No. Para Zacarías, el día de Jehová iba a ocurrir esto, verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones, hablando del Imperio Romano, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es decir, para los profetas el día grande y terrible de Jehová era el día en que Jerusalén iba a ser destruida. Tenemos entonces, hermanos, establecido a la luz de la Escritura el marco de tiempo llamado los postreros días. Comienza el día de Pentecostés y culmina en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Durante ese marco de tiempo iba a ocurrir el bautismo en el Espíritu Santo y los eventos que acompañarían ese suceso que Joel predijo en el capítulo 2 y que Pedro refirió en el día de Pentecostés. Ya para culminar, quiero referirme a los comentarios de nuestro querido hermano Wayne Partain. En su libro Comentario al libro de los Hechos o Notas sobre Hechos, la interpretación del lenguaje profético de Joel. ¿Qué dice nuestro querido hermano Wayne Partain en ese comentario? Dice, es lenguaje de juicio, no hay que tomárselo tan literal, es prácticamente de la caída de naciones y de cambio de gobierno. Para entender este texto conviene repasar otros textos proféticos de la misma naturaleza. Por ejemplo, Isaías 13, la profecía de la caída de Babilonia, Isaías 34, que es una profecía contra las naciones, Ezequiel 32, y Jeremías 4, Jeremías 15, profecías contra Judá, etc. O sea, hay muchas profecías que utilizan ese lenguaje. Dice aquí nuestro hermano Wayne, de la misma manera la profecía de Joel se refiere a los juicios sobre los judíos, no sobre el globo terráqueo, al fin de la ley de Moisés y del judaísmo y al establecimiento del reino espiritual de Cristo. Compárese lo que Jesús dijo en Mateo 24-29 al hablar de la destrucción de Jerusalén y del fin del judaísmo. Y sigue diciendo nuestro hermano en su comentario, el eclipse, la luna en sangre, el sol oscureciéndose. El eclipse descrito por Joel era en realidad, o sea, interpretando ya bien, el eclipse del judaísmo. En este mismo sermón, comenzando en los versículos del 22 al 23, el Espíritu Santo por boca de Pedro pronuncia un juicio severo sobre ellos e insiste en que se arrepientan de sus pecados. 2:38. El día de juicio había llegado no para el mundo, sino para ellos, era el día del juicio de ellos. Compárese lo que Juan dijo en Mateo 3:10. El Espíritu Santo había llegado conforme a la profecía de su profeta Joel, y no podían negar que esa señal daba evidencia amplia de que el Mesías había llegado y los postreros días habían llegado. Interesante, contundente el comentario de nuestro hermano Wayne Partain también, y evidentemente derrumba toda la tesis y doctrina de las denominaciones que enseñan que hasta el son de hoy el Espíritu Santo se derrama, las personas pueden ser bautizadas con él y que pueden obrar de manera sobrenatural. Ya para finalizar, una ilustración que quiero hacer para que entendamos más o menos el marco de tiempo. La dispensación mosaica.
1600 años de duración tuvo la dispensación mosaica. 1600 antes de Cristo, Moisés promulga la ley ante el pueblo y comienza la era de Moisés. Pero llegó un tiempo que fue el de Pentecostés. Sobre Pedro y sobre los apóstoles cayó el Espíritu Santo. Haciendo cálculos, la fecha popular nos señala el año 33 después de Cristo. Pero a partir de ahí, el judaísmo entraba en su etapa final. El pueblo de Israel empezaba su declinación hasta su fin, y ese culminaría en el año 70 con la invasión romana en Judea, en Jerusalén, y su destrucción. Ese marco de tiempo, desde el año 33 hasta el año 70, es lo que la Biblia llama los postreros días. ¿Qué tenía que ocurrir ahí según Joel? ¿Qué debía suceder? Tenía que ocurrir el bautismo en el Espíritu Santo. Ocurre en el año 33, en el día de Pentecostés. ¿Qué más debía suceder en ese marco de tiempo? Un periodo de dones milagrosos, y el libro de los Hechos atestigua que muchos hacían milagros, no solo los apóstoles, Felipe, Esteban, otros hicieron milagros. Pero también era un periodo de crisis. Dice Joel que iba a haber sangre, fuego, vapor de humo, el sol se iba a oscurecer, la luna se iba a volver sangre, descripciones proféticas, simbólicas de la hecatombe judía. Y luego llega el fin del judaísmo, la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén no fue la destrucción de una sola ciudad. Para los que no han leído historia, la guerra comienza en el año 64 y entran por Galilea, por el norte, Samaria. Y todos los romanos lo van destruyendo. Y lo último fue Jerusalén en el año 70, es decir, cuando llega la destrucción de Jerusalén ya era el fin de toda la nación, ya se acababa la nación por completo. Además, históricamente, según los escritos históricos, ocurrió en una Pascua, imagínense, una Pascua donde todos los judíos de todas las naciones iban a adorar a Dios allá en Jerusalén, y los sitiaron los romanos. Un juicio de Dios, un castigo, porque si ellos hubieran creído en Jesús, ¿qué hubiera ocurrido? Hubieran abandonado los ritos de la ley, no hubieran ido a esa Pascua y nada les hubiera pasado. Pero los que desobedecieron a Jesús y siguieron aferrados a la ley judía, pues entonces cuando llegó ese año 70, esa fecha de la Pascua, pues por convicciones se fueron allá a adorar a Dios en esa Pascua, y los romanos lo sitiaron. Entonces era algo que estaba en la presencia divina, pero durante ese marco de tiempo, mis hermanos, operó el Espíritu Santo. Ni el bautismo en el Espíritu Santo, ni los dones sobrenaturales irían más allá de este tiempo. Así lo indica Joel, así lo indica Pedro. Ni el bautismo en el Espíritu Santo, ni los dones sobrenaturales irían más allá de este periodo de tiempo. Era un periodo de crisis. Ahí en ese marco de tiempo, en ese periodo de tiempo, se tenían que cumplir todas estas profecías, especialmente la de Joel. Así lo dijo Jesús en Lucas 21:22, porque este marco de tiempo, son días de retribución. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y esto implicaría, obviamente, la profecía de Joel, que citó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Hasta ahí, mis hermanos, la primera lección, el seriado de lecciones sobre el Espíritu Santo y su obra. El día de hoy, esta noche, hemos estudiado la profecía que citó Pedro el día de Pentecostés, la profecía de Joel. Interesante y contundente para establecer la verdad sobre este tema importantísimo que es el bautismo en el Espíritu Santo. En la próxima lección veremos cómo operó el Espíritu Santo durante los días de los apóstoles, así que quedan cordialmente invitados todos para que nos deleitemos en el estudio de estos fascinantes temas de la Escritura. Dios les bendiga y muchas gracias por la atención que me prestaron.